Y les comenzamos con que las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, junto a un grupo bipartidista de legisladores, presentaron este martes una nueva versión de la Ley Dignidad. El proyecto busca permitir que inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos desde antes del año 2021 soliciten un estatus legal temporal de hasta 7 años que incluiría permiso para trabajar. Además, los solicitantes tendrían que pagar una indemnización al gobierno y presentarse periódicamente a citas con el Departamento de Seguridad Nacional. El estatus legal, escuche bien, no les permitiría recibir ninguna prestación federal ni les otorgaría un camino hacia la ciudadanía. El plan está dirigido específicamente a abordar la arremetida migratoria de la administración de Trump, que ha afectado, por supuesto, fuertemente a los campos de cultivo y los proveedores de servicios de alimentos. El día de hoy estaremos conversando con nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivos, para llevarles todos los detalles sobre esta propuesta y este proyecto de ley. Y en México, este martes se llevó a cabo la primera graduación de estudiantes migrantes. La mayoría de ellos son niños venezolanos. Veamos. El programa de educación migrante en el estado de Chiapas, México, celebró la graduación de 275 niños y adolescentes migrantes originarios de países como Venezuela, Haití, Cuba y Nigeria, quienes concluyeron su ciclo escolar. La iniciativa ofrece certificación estatal y federal, facilitando la continuidad académica de jóvenes en tránsito o asentados en el país. Ever de Moreno, migrante venezolana, expresó su emoción al ver graduarse a su hija de 16 años en Tapachula. Al principio sí, fue difícil, porque para todo es difícil. Nueva cultura, todo. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque Tapachula nos recibió con los brazos abiertos. Hemos conocido muy buenas personas mexicanas que nos han extendido la mano y nos sentimos orgullosos y le damos gracias a esas personas. En el nivel superior se graduaron 248 jóvenes de países como Honduras, Colombia, Nigeria y Nicaragua. Edidarinel López, jefe de preparatorias del Estado, subrayó el enfoque humanista del programa. Darle un espacio a estas comunidades en tránsito que necesitan su formación académica, y hace unos días nosotros abrimos las puertas a más de 50 niños de origen extranjero. El programa surgió ante el crecimiento sostenido de la migración infantil. Solo en 2024, de enero a agosto, México detectó 108.444 menores migrantes irregulares, un aumento del 70.6% interanual. Desde 2018 la cifra ha crecido más de un 500%, evidenciando la urgencia de políticas educativas inclusivas para esta población vulnerable. Y Amnistía Internacional denunció en su más reciente informe que el régimen de Nicolás Maduro realizó desapariciones forzadas, así lo señala este informe, como parte de una estrategia sistemática para sofocar la disidencia tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela. La organización aseguró que este patrón de represión representa una violación grave a los derechos humanos y podría constituir un crimen de derecho internacional. Según el documento titulado El crimen de desaparición forzada en Venezuela, la respuesta del régimen al descontento ciudadano fue inmediata, tras el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral. Miles de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo. La respuesta del Estado fue inmediata y marcó un nuevo punto crítico. La organización sostuvo que estos hechos no son aislados, sino parte de una política planificada desde las más altas esferas del poder. El informe detalla que las autoridades venezolanas han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales. Esta práctica ha incluido la detención de ciudadanos cuya ubicación permanece oculta por horas o incluso semanas. La autoridad no brindaba información, negaba su detención u ocultaba su suerte y paradero, señaló la ONG. Amnistía también alertó sobre la posible motivación política y diplomática detrás de la detención de extranjeros. En varios casos, la detención habría sido motivada por la nacionalidad de las víctimas como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. La organización advirtió que esta práctica no solo es inhumana, sino que vulnera el derecho internacional humanitario.
De acuerdo con cifras aportadas por el Foro Penal y citadas en el informe, al menos 46 personas continuaban desaparecidas al momento del cierre del documento, muchas de ellas detenidas por organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El informe de Amnistía Internacional documenta el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como parte de dicha política. Amnistía Internacional reiteró que estos actos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias al provocar un sufrimiento prolongado. Destaca el documento de Amnistía Internacional, la desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos y es considerada también un crimen de derecho internacional. Por ello, la organización exigió al régimen de Maduro cesar de inmediato estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas. El informe de Amnistía Internacional comprende un análisis detallado de 50 páginas que abarca hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025, periodo posterior a las elecciones presidenciales. Durante este lapso, la organización documentó un patrón sostenido de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política, criminalización de la protesta y uso de violencia estatal contra quienes expresaron descontento con los resultados electorales o ejercieron defensa de derechos humanos. Y a 8 meses de la detención arbitraria en Venezuela de Alberto Trentini, él es italiano, su familia aclamó públicamente este martes al gobierno de Giorgia Meloni que actúe de inmediato y logre su liberación. La madre del joven encarcelado en noviembre del 2023 por razones aún desconocidas denunció la falta de respuestas oficiales y ella dice: nuestro gobierno debe actuar como lo hizo el gobierno suizo con el compañero de prisión de mi hijo, que fue liberado recientemente y contó a la prensa las terribles condiciones de detención en las que aún se encuentra Alberto. La familia de Trentini y representantes políticos insisten en que la presión internacional y la diplomacia deben activarse con mayor contundencia. Ella también dice que esperamos y confiamos en que alguien haga lo que debe hacer, lo que es necesario para Alberto. Esto lo dijo la mamá de Alberto Trentini, Armanda Trentini, quien es la madre del joven, advirtiendo que no descansará hasta verlo en libertad. Y también les contamos que de los más de 900 presos políticos que hay actualmente en Venezuela, al menos una veintena son personas de la tercera edad cuyo encarcelamiento ha sido denunciado por organizaciones, ya que contradice principios legales fundamentales en el país. Para la organización Justicia, Encuentro y Perdón, la detención de adultos mayores en Venezuela ha ido en aumento durante los últimos meses, habiendo personas encarceladas que superan los 70 años de edad, lo que contraviene la legislación vigente en el país. Hay al menos 21 personas mayores de 60 años detenidas por razones políticas en Venezuela, entre ellas personas que superan los 70 años de edad, y hay que destacar que el Código Orgánico Procesal Penal establece claramente que una persona mayor de 70 años no debe estar privada de libertad y en esos casos debe dictarse medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal es el caso de arresto domiciliario, por ejemplo. En concreto, el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que los jueces no podrán decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años. Además, desde Justicia, Encuentro y Perdón han denunciado que estos detenidos por razones políticas han estado presentando complicaciones de salud, en muchos casos propias de su edad. Muchas de ellas padecen enfermedades crónicas, en algunos casos devenidas de su avanzada edad, y por supuesto las condiciones de reclusión agudizan el impacto de estas enfermedades, y es por eso que insistimos en nuestros exhortos a las autoridades nacionales para que atiendan estos casos, para que sean revisados y ojalá para que estas personas puedan ser puestas en libertad, aunque sea pues a través de medidas sustitutivas a la privativa de libertad, pero en todo caso se atienda esta situación porque evidentemente la vida, la integridad física, la salud de estas personas se encuentra seriamente comprometida.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón insistieron en su petición al Estado venezolano a garantizar el debido proceso de los detenidos por razones políticas en Venezuela y especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Autoridades aeronáuticas de Aruba decidieron extender por un mes y medio más la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general con Venezuela, medida que se mantendrá vigente hasta el próximo 30 de agosto del 2025, así que tome sus previsiones. Guillermo de Armas, abogado especializado en temas aeronáuticos, informó a través de su cuenta en X que la restricción quedó reflejada en la NOTAM número A0382-25, emitida por el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Oranjestad, capital de la isla. En mayo de este año, el primer ministro de Aruba, Mike Eman, había anunciado que la frontera aérea con Venezuela permanecería cerrada por 4 meses más, en atención a las preocupaciones del Reino de los Países Bajos. El jefe de gobierno de Aruba señaló que la medida obedece, entre otros motivos, al clima de inestabilidad global producto de tensiones como el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha llevado al Reino de los Países Bajos a actuar con mayor cautela. Además, indicó que uno de los requisitos clave para reabrir la frontera aérea es que la embajada neerlandesa en Caracas esté completamente operativa para procesar solicitudes de visa. Sin embargo, ese objetivo aún no se ha alcanzado. Y ponga atención a esta bonita información porque hoy, miércoles 16 de julio, es el Día de la Virgen del Carmen y BPI TV estrena a las 8 de la mañana un trabajo visual que documenta el milagro que llevó a la Madre Carmen Rendiles a los altares. Recordemos que la Madre Rendiles es la primera santa venezolana y fue el Papa Francisco quien autorizó en marzo de 2025 el decreto para su canonización. Finalmente, el 19 de octubre de este año es la fecha fijada para su canonización. Aquí tienen un adelanto de este trabajo que podrán ver hoy al finalizar Buenos Días a las 8 de la mañana. Gracias, Señor, gracias. Tú vas a ver que aquí va a obrar Madre Carmen y el Señor. Gracias, Señor, gracias. Al final sí pasan, este tipo de cosas sí pasan milagros y sí hay que creer.